La atención prenatal a mujeres embarazadas disminuyó durante la pandemia de COVID-19. El débil sistema de salud colapsó. El personal médico tuvo que priorizar la atención de pacientes afectados por coronavirus, vacunar y detectar los casos, mientras que algunas mujeres gestantes se alejaron de los hospitales por temor a contagiarse. Las estadísticas de atención en hospitales públicos a mujeres y adolescentes embarazadas reflejan una tendencia a la baja durante la pandemia de COVID-19, que inició el 13 de marzo de 2020 y continúa vigente. De acuerdo con los datos preliminares del Ministerio de Salud, en el año 2017 fueron atendidos 17.700 embarazos en la red hospitalaria pública, en 2018 40.237, en 2019 53.359, en 2020, en el año en el que inició la pandemia, 49.170. Hasta agosto de 2021, 38.134 embarazos habían sido atendidos. Eliu Mazariegos, director general del Sistema Integral de Atención en Salud, admite que hubo una disminución en la atención materno-neonatal e infantil. Según Mazariegos, esa disminución responde al impacto de la pandemia de COVID-19, por la afectación de médicos por esta enfermedad, porque el personal que presta el servicio de salud en los centros también tuvo que atender casos de COVID. Además, otro factor es que las mujeres no desean acercarse a un centro de salud por temor a ser afectadas por coronavirus. Ante esta situación, las familias y las mujeres embarazadas buscan a las comadronas para que las acompañen en la atención prenatal, el parto, el puerperio y en la atención a sus bebés. Evelyn Vázquez es una de ellas. Vive en Varsovia, San Juan Ostuncalco, en Quetzaltenango. Recientemente dio a luz a su segundo bebé. Su parto fue atendido en su casa por una comadrona. A veces sí me daba un poco de pena ir pues al hospital porque ahorita está aumentando mucho los casos de pandemia, pues. Casi hay bastantes y hay muchos dicen que en hospitales se contagian, entonces preferí mejor aquí en la casa y como le digo, como todo estaba bien, ella a veces viene a mirarlo cómo está, si está bien de posición, si, o sea, pues lo hace los movimientos, digo, igual que en el puesto de salud, aquí en mi casa, aquí en la casa fue, aquí lo entran a uno al Tamascal, entonces se queda más, no, casi no echamos, o sea que se entra uno al Tamascal casi todos los días, entonces ella es la que baña al bebé, y a uno también, a los dos, y nos hacen masaje en el Tamascal. Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, estuvo en mayo de este año en Quetzaltenango y a través de una de las epidemiólogas de la localidad identificó que la atención del parto por comadronas pasó de un 17% a un 45%. Jessica Elías tiene 4 meses de embarazo. Actualmente está asistiendo a un centro de salud y también es atendida por una comadrona. Jessica todavía no sabe qué decisión tomará dentro de algunos meses, cuando dé a luz a su segundo hijo, ya que teme ser contagiada por COVID-19 en el Hospital Nacional de la localidad. En agosto de 2020, Jessica y su familia prefirieron pagar 7,000 quetzales a una clínica privada para tener a su primer bebé. Sentían el mismo temor del contagio. Como yo no fui al hospital igual por lo mismo que por el mío, entonces ya tuvimos que ver la manera, porque cuando muy empecé con los dolores fui con una comadrona, entonces pues, la comadrona me dijo de que como yo no había llegado a la fecha del parto, entonces mejor me iba a referir al hospital o en donde yo quería ir. Entonces yo les dije que tal vez si me refería con alguien así conocido, entonces ella me refirió con su conocido, pero ya era una clínica privada. Pero antes de entrar, una vez me sacaron la prueba del COVID y de ahí me atendieron, pero ese día solo estuve yo. Entonces ya no tuvimos contacto con nadie. La doctora Roxana de León, de la consulta del Centro de Salud de San Juan Ostuncalco, explica que durante la pandemia hubo menos mujeres embarazadas que buscaban atención médica. Coincide que el principal factor de las ausencias era el temor al contagio. El miedo al contagio, ¿verdad? Porque al inicio de la pandemia estuvimos atendiendo a toda la demanda que hubo de pacientes de COVID y pues les daba miedo venir y contagiarse, pero ya cuando esto ya se ordenó, se reorganizó y se tiene un lugar específico para atender a personas con COVID,
y ya se tienen se mejoró la atención realmente, entonces ya hemos tenido nuevamente de regreso a todas nuestras embarazadas y a todos nuestros pacientes que han acudido al centro de atención. Durante la pandemia de COVID-19, las comadronas han sido mayormente buscadas por las familias y las mujeres embarazadas. Sin embargo, su papel históricamente ha sido relevante en las comunidades guatemaltecas, donde no siempre hay facilidad en el acceso o cercanía a los servicios de salud. Según el Sistema Integral de Atención en Salud, hay aproximadamente 25.000 comadronas en todo el país. Las mujeres entrevistadas en este reportaje coinciden en que sienten confianza en la atención que les brindan las comadronas. Es por eso que algunas, desde el inicio de su embarazo, las buscan. Handy Elías tiene 6 meses y medio de embarazo. Reside en Quetzaltenango. La confianza en las comadronas y la pandemia del COVID-19 la motivaron a decidir desde ya por un parto en casa. A la hora que uno llega, pues nos chequean primero, nos empiezan a decir, bueno, aquí está la cabecita, aquí están los piecitos, se está moviendo, está bien. O sea, nos explica un poquito más, digámosle. En el hospital yo digo que está bien, muy bien, ¿verdad? Pero por la situación que estamos viviendo también como vuelve uno a lo mismo, digamos, por el miedo de que uno se contagie o algo así. Entonces por lo mismo uno acude un poquito donde no haya muchas personas, digamos, se podría decir, o estar un poquito más cómodo. En nuestra visita a Quetzaltenango y algunos de sus municipios, nos reunimos con las abuelas comadronas de San Juan Ustuncalco y también las acompañamos para conocer su trabajo. Observamos que continúan con su labor social a pesar de los riesgos, las condiciones climáticas adversas y la ausencia de una remuneración económica acorde a sus funciones. El trabajo de una comadrona aquí en el municipio de San Juan Ustuncalco es amplio. Nosotros atendemos a las familias con diferentes necesidades de nuestras comunidades. Atendemos mujeres, hombres, niños y también atendemos a las mujeres con el control prenatal, en el periodo del parto y en el periodo del posparto. También atendemos a los recién nacidos de diferentes problemas que tienen. A veces hay problemas en el nacimiento o después del parto. Ha habido un aumento de control prenatales, de partos han aumentado con nosotros porque por la pandemia las mujeres tienen miedo de ir a los centros de salud, a los hospitales por el contagio del COVID. Entonces ellas a veces en los hospitales hacen el hisopado y ellas se molestan con eso, entonces las mujeres prefieren quedarse para atender sus partos en casa. Cuando la pandemia empezó, no nos pudimos proteger porque no teníamos protección, por ejemplo, solo nos protegimos con las mascarillas, pero no teníamos gel, entonces eso nos causó un poco de problemas porque teníamos un poco de miedo salir a atender los partos por la pandemia, pero ahora gracias a Dios poco a poco algunas instituciones nos apoyaron con unos lentes, con una bata, con gel, con alcohol, entonces con eso nos hemos podido cuidar un poco. Aunado al impacto de la pandemia de COVID-19 en la atención prenatal, existen otros problemas como la falta de insumos para la atención a mujeres embarazadas, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. Tampoco ha habido suficientes dosis de vacunas para las mujeres, además de las falencias en la coordinación y en la aplicación de vacunas contra el coronavirus. Nuestro sistema de salud prácticamente ha caducado, ¿verdad? Y no se tiene la capacidad de responder a las demandas de la población. Entonces, en el caso de la atención a embarazadas, pues, y con la pandemia, pues realmente sí se tiene demanda, pero no se logra satisfacer las necesidades. Ahorita con la pandemia ha disminuido un poquito la cantidad de personas embarazadas que han llegado a los diferentes servicios de salud. Esto por el miedo que se tiene al contagio, exactamente. Entonces se ha buscado más la atención
en las comadronas, por ejemplo, para que den control prenatal. Nosotros hemos tenido información y nosotros visitamos los servicios de salud, entonces las personas llegan a requerir de, por ejemplo, pruebas de embarazo y resulta de que no hay en los servicios de salud, ¿verdad? Esa es otra limitación que se tiene. Las razones son los desabastecimientos que existen de parte de las áreas de salud. Lógicamente se evidencia en los distritos de salud de que no hay insumos. En este momento específicamente puedo comentarles, por ejemplo, de desabastecimiento de albendazol, de ácido fólico, de zinc, de sulfato ferroso, por ejemplo, que se realizó recientemente un monitoreo con los mecanismos de sociedad civil que le mencioné al principio. Y bueno, esa es digamos, esos son algunos de los resultados que nosotros hemos visto, ¿verdad? No solo nos quedamos en la visita que hacemos a los servicios de salud, nosotros visitamos puestos de salud en el nivel comunitario, visitamos los centros de salud a nivel de cabeceras municipales, pero también visitamos las bodegas del área de salud. Elio Mazariego, director general del Sistema Integral de Atención en Salud, indica que aunque no tiene el dato de cuán marcado haya sido el desabastecimiento, dice que esto probablemente pudo ocurrir en algún periodo de tiempo, porque debían enfocarse en lugares críticos para funcionar. Por otro lado, a principios del mes de octubre, visitamos el centro de vacunación de la Universidad Mariano Gálvez en Quetzaltenango. Ese día no estaba programada la vacunación de mujeres embarazadas por falta de primeras dosis. Al siguiente día, luego de preguntar las razones por la falta de esa vacunación, fueron convocadas las mujeres embarazadas. El Ministerio de Salud habilitó el pasado 31 de agosto la vacunación contra COVID-19 a mujeres embarazadas a partir del 4º mes de gestación. Lo hizo hasta esta fecha porque no tenían aprobación o datos científicos para aplicar la vacuna a este sector de la población, según indicó. La vacuna que se aplica a mujeres embarazadas es la Moderna, AstraZeneca y Pfizer, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los datos solicitados a través de la Unidad de Información Pública reflejan que del año 2020 al 6 de octubre de 2021 había 8 muertes de mujeres embarazadas por COVID-19 en los departamentos de Chimaltenango, Suchitepeques, Totonicapán, El Progreso, Huehuetenango, Zacatepeques y Sololá. Estas muertes no son una estadística. Se trata de mujeres que tenían una vida y que su ausencia afecta a sus hijas e hijos, esposos, papás, mamás y hermanos. Este reportaje fue realizado con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe, organizado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios. Los contenidos de los trabajos periodísticos que aquí se publican son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las organizaciones.